Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir hoy. Para mí es un placer estar aquí en Alcorcón. Mar y José María me decían que familias del magnífico colegio, que por cierto el otro día tuve la oportunidad de defender en el Gato, ¿no? por el intento de agresión o las agresiones que está sufriendo en Parla. Bueno, pues tenía interés de que estuvimos aquí. Para mí es una gran oportunidad y un gran placer. Impulso Social, como ya se ha dicho aquí, es un proyecto que aglutina la voluntad de 3 partidos. Comunión Tradicionalista Carlista, Partido Familia y Vida y Alternativa España. Un proyecto que os he de confesar que esto de las coaliciones parecía muy complicado, muy difícil, pero hemos encontrado con una rapidez inusitada puntos en común, un mínimo común denominador, lo hemos encontrado de forma inmediata, y un desarrollo del programa en una semana, en 10 días, estaba consensuado. Eso pone de manifiesto clarísimamente que todos teníamos voluntad y queríamos presentar una alternativa en España que recogiera la defensa de los principios a los que se han referido anteriormente José María, Javier y Javier, los Javieres, de la defensa de la vida, sin ningún tipo de excepción, desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia, la defensa de los derechos, del derecho de los padres a educar a sus hijos en la forma y valores, principios y valores que tengan por conveniente, el bien común, y dentro del bien común, como máxima expresión del bien común, la justicia social, y un aspecto fundamental en el que yo me voy a extender un poco más, que es el de recuperar la soberanía de España en Europa. Los que componemos Impulso Social, he de confesaros que no somos absolutamente para nada innovadores. Nuestra postura de escepticismo con Europa, con esta Europa, con este concepto de Europa, que nada tiene que ver con que seamos contrarios a Europa, sino que somos escépticos con este concepto de Europa, somos la mayoría. Por lo tanto, nosotros no estamos descubriendo nada. Miren ustedes, en Europa solamente vota el 45%. Hay una abstención del 55%. En Europa, como territorio. De ese 45, 2% es voto blanco. Ya estamos en el 43%. Y ese 43%, un 25% es voto escéptico. Estamos, por lo tanto, en un 30%. Pues bien, el 30% de los votantes europeos han generado, han creado, han modificado y han, discúlpeme usted, prostituido el concepto de Europa frente a un 70% de los ciudadanos que discrepamos con este tipo de Europa. Y es más, y ahí está el Eurobarómetro. ¿Sabían ustedes que el 71% de los jóvenes, 71% de los jóvenes, no votan, se abstienen en las europeas? ¿No les interesa Europa? Pues que quede claro, los que defendemos un proyecto escéptico con Europa, con esta Europa, no somos los marginales, no somos los radicales, no somos los frikis. Somos parte del 70% de europeos que no votan en Europa, que no votan porque no les gusta, porque no la sienten próxima, porque no la entienden, porque no la comprenden, porque en definitiva el mayor desprecio en democracia es la abstención. Y por lo tanto el 70% de la población europea desprecia este concepto de Europa. Y la prueba de ello es que hasta el Tratado de Maastricht
Es decir, cuando se entendía una Europa como el concepto inicial de Comunidad Económica Europea, por lo tanto, una Europa donde todos aportáramos lo mejor de nosotros mismos, donde nos protegiéramos como región frente a la agresión de otras regiones y de otros continentes del mundo, donde protegíamos nuestro producto, donde compartíamos nuestros intereses económicos y nos hacíamos cada vez más competitivos frente a un Asia que venía en actitud de dumping o frente a un Estados Unidos en aquellos momentos con una moneda fortísima frente a unas monedas locales muy devaluadas. Pues hasta ese momento, hasta Maastricht, hasta que se mantuvo ese concepto de Comunidad Económica Europea, casualmente votaba el 73% de los europeos. Llega el Tratado de Maastricht. Se plantea que ya no es exclusivamente un mercado común, un mercado de intereses económicos, sino que se plantea por parte de esos eurócratas, por parte de esa casta eurócrata, pasar del concepto de mercado común, de mercado de intereses económicos, a un concepto que es la Unión Europea. Por lo tanto, se confronta el concepto de mercado común contra Estado común. Y ahí es cuando los europeos, cuando la mayoría de los europeos decimos, hasta aquí hemos llegado. Una cosa es que compartamos intereses económicos, una cosa es que compartamos todas y pongamos conjuntamente todos nuestros recursos, y otra muy distinta es que un ente supranacional, desconocido y lejano para nosotros en todos los sentidos, venga a restarnos soberanía, venga a intentar dejarnos eclipsarnos, homogeneizarnos y perder esa identidad y esa idiosincrasia propia de los estados. Cuando en Maastricht se pasa al intento de constitución europea, que fracasa en toda Europa estrepitosamente, con 73 y 75% en votos en contra, salvo por supuesto en España, donde Partido Socialista y Partido Popular pidieron favorablemente el voto para una constitución que dejaba a todos los estados sumidos en una situación absoluta de eclipsación en favor de una institución, insisto, de una institución que en aquel momento se constituía la Unión Europea. Pues bien, llegada la Constitución, que fracasa fracasa de forma clarísima, en ese momento los eurócratas, ese 30% de los votantes europeos, deciden que como por la vía de la democracia, por la vía del sufragio directo, no han sido capaces de introducir el concepto de unión de estados, lo hacen a través de la mayor de las burlas, que es el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa, fracasado en el 2005 la Constitución, recoge íntegramente, casi milimétricamente, casi frase por frase, párrafo por párrafo la Constitución, pero la hacen a través de tratado que solamente suscriben los estados y donde ninguno de nosotros pudimos participar. En ese momento, el pueblo europeo y los eurócratas, sin escuchar el ruido, el pueblo europeo cae a un voto de abstención de hasta el 41%. Perdón, a un voto efectivo de hasta el 41%, por lo tanto, un 60% de abstención directa. ¿Qué quiere decir? Que la gente, Europa, no quiere un Estado común. Europa quiere, y los europeos queremos, y nosotros queremos, una unión de intereses económicos, pero no queremos ceder nuestra soberanía. Y no queremos ceder nuestra soberanía porque nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, nuestras características fiscales, laborales, de pensión, porque nuestra propia administración somos capaces de hacerlo mucho mejor que si lo hacen desde Bruselas, atendiendo al interés, no ya de nuestra patria, sino al interés del más fuerte, del que tiene el mayor control, que evidentemente son los países del norte contra los países del sur, que por cierto, que sepan ustedes que nos llaman PIGS,
PIGS. Traduzcan. Los llaman de esa forma. Portugal, Italy, Grecia and Spain. Por lo tanto, nos llaman los PIGS. Luego ya que lo traducen ustedes. Es necesario salir y poner encima de la mesa, aquí en España, que esta Europa no gusta. Y que los que decimos esto, algo tan sencillo como que no gusta, no somos extraños. No, que lo dice el 70%. Y además, lo dicen por 3 razones fundamentales. Razón número 1, porque en Europa, en la mayoría de los países europeos, hay mucha gente que quiere mantener, y quiere a su patria, y quiere mantener su patria como una patria soberana. Y se niegan a que, como está pasando en este momento, el 70% de nuestra normativa nos venga impuesto. Y se niegan a que nuestros criminales sean excarcelados por una resolución de un tribunal inicuo, a través de una actitud inicua, que no tiene en consideración el sufrimiento de miles de familias, los 1000 muertos que tenemos a las espaldas, y tenemos un gobierno cobarde, felón, que a diferencia de otros gobiernos con dignidad, que se negaron a acatar sentencias de mucho menos calado que esta, el nuestro la acató y la implementó de una forma vil, cobarde, inmediata. Nosotros no queremos que desde Europa, no queremos que nos digan qué tenemos que hacer con nuestras víctimas. Son nuestras víctimas. No son las víctimas del flamenco, del balón, del francés o del irlandés. Son nuestras víctimas y nosotros sabemos cómo debemos tratar esa situación. Pero tampoco queremos que nos digan cómo tenemos que tratar las pensiones de nuestros mayores. Ni queremos que nos digan cómo tenemos que desarmar y que nos obliguen a desarmar todo nuestro entramado industrial y dejar caer nuestras pymes, porque tenemos que llegar a unos pactos de convergencia absolutamente inasumibles para España. Alguien dijo algo a Alemania en los 2000, en el 2004, 2002, 2004, cuando Alemania incumplió durante 3 años consecutivos, 2 años, perdón, consecutivos, los pactos de convergencia. Alguien le amenazó con mandarle la troika, alguien le amenazó con decirle que te vamos a sacar del euro, alguien le amenazó con intervenirle. Nadie, porque era Alemania. Pues incumplió 2 años consecutivos. 2 años consecutivos. No dijo nadie nada. Francia lo incumplió 2 años consecutivos. Nadie dijo nada. Pero nosotros sí. A Portugal sí. A Grecia también. A Italia nos la han amenazado. A nosotros nos han amenazado. Queremos administrarnos lo nuestro. No queremos Europa porque Europa no es democrática. Miren ustedes. En Europa solamente hay un organismo que se elige democráticamente, que es el Parlamento Europeo. Pero el Parlamento Europeo, compuesto por 700 y pico parlamentarios, no pueden tener ni adoptar ninguna decisión, no tienen capacidad legislativa si no le propone la Comisión, que es otro órgano de la Unión Europea, no le propone qué norma ha de regular. Pero vamos a ver una cosa, vamos a ver. Si el Parlamento es el que es elegido por sufragio universal directo, ¿cómo es posible que no pueda legislar si no se lo pone en bandeja, no se lo propone la Comisión, que la Comisión es designada por los Estados y el Gobierno? Pero es que además, una vez que la Comisión le propone la iniciativa legislativa, no puede adoptar decisión si no es en connivencia y de acuerdo con el Consejo de la Unión Europea. Pero bueno, vamos a ver. Pero entonces, ¿y quién designa el Consejo de la Unión Europea? Los Estados. Ah, ¿entonces no hay participación democrática? No. ¿Y entonces para qué puñetas sirve el Parlamento? ¿Para qué votamos un Parlamento que no puede legislar? Oiga, ¿y quién tiene el control presupuestario de Europa? Ah, el Parlamento. Ah, que el Parlamento tiene cosas.
lo lógico, la contestación lógica, el Parlamento debería tener. No, están ustedes equivocados. No es el Parlamento. El control presupuestario de Europa lo tiene la Comisión, designada por los Estados sin procedimiento democrático. Que lo propone el Parlamento, que no puede aprobar el Parlamento si no es con la aprobación conjunta del Consejo, que es designado por los Estados. Y si no tiene un acuerdo, tienen que crear una comisión paritaria entre Consejo no democrático y Parlamento sí democrático, y si no se ponen de acuerdo, no hay voto de calidad en el Parlamento. Vuelve para atrás y repetimos la película. Esto es Europa. Esta es la burla de Europa. Esto es que la gente no conoce de Europa. ¿Saben ustedes cuántos consejos tenemos en Europa? ¿Cuántos consejos creen que tenemos en Europa? Pues bien, tenemos el Consejo de Europa, que no confundamos con el Consejo de la Unión Europea, que no confundamos con el Consejo Europeo. ¿A que no se han enterado de nada? ¿A que no se han enterado de nada? Pues bueno, hay 3 consejos. El Consejo de Europa, dependiente de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea, órgano ejecutivo del Parlamento Europeo, que convive con el Consejo de Europa dentro de la Unión Europea. Y tenemos el Consejo de Europa, que no europeo ni de la Unión Europea, que está fuera de la Unión Europea. Pero es que cuando sigamos avanzando, y esto es lo triste, lo que no conoce la gente y por lo que nosotros tenemos argumentos de peso para discutir este concepto de Europa, es que en Europa tenemos una Unión Europea y un Consejo Europeo. Y dice usted, pero vamos a ver, pero no son todos lo mismo. Que no son lo mismo. ¿Vale? Pero, oiga, ¿y parlamentos? ¿Cuántos parlamentos tenemos? No, hombre, uno. Sé que solamente hay uno, el Parlamento de la Unión Europea. ¡Que no! ¿Que tenemos 3? No, ¿cómo que tenemos 3? Sí, 3 tenemos. Mire, chicos, el Parlamento de la Unión Europea. Tenemos la Asamblea del Consejo de Europa, que no es la Unión Europea, pero tiene 318 representantes. Pero tenemos otra. Tenemos otra. Sí. Tenemos la Asamblea de Regiones de regiones y pueblos, que tiene 315. Oiga, ¿y qué hacen todos estos? Pues no lo sabe nadie. Porque miren, los 700 y pico del Parlamento no pueden legislar ni controlar el presupuesto. Los de la Asamblea no tienen capacidad vinculante ni legislativa. Y los de la Asamblea Regional tampoco. Y entonces, pues que están. Y no es broma lo que estoy diciendo. Es que están. Y oiga, vamos a ver. ¿Y cuánto? ¿Y estos dónde están todos estos? Pues mire usted. Mire, le voy a explicar. El Parlamento Europeo está en Bruselas. Pero como aquello no es suficiente, yo estoy en Bruselas y aquello es descomunal, no vamos a hacer una sede en Estrasburgo. Pero ¿y usted la sabe en Estrasburgo para qué la necesitan? No, nosotros necesitamos una vez al mes para hacer los plenarios, que son 3 días. Digo, miramos una cosa. ¿Me dice usted de verdad que hay una sede en Bruselas, una sede en Estrasburgo, que está a 1 hora y pico en tren, con toda la dotación de personal, con todo el gasto para usarlo una vez al mes en sesiones plenarias de 3? Pues sí, se lo prometo, así es. Dice, bueno, muy bien. ¿Y todo el back office, cómo se llama? Toda la secretaría de todo esto, ¿dónde está el personal administrativo? ¿Dónde está? No, esto está en Luxemburgo. ¿Cómo? ¿Cómo que está en Luxemburgo? Sí, usted. Si usted tiene que presentar un documento, lo tiene que presentar usted en la Secretaría de la Unión Europea, que está en Luxemburgo. Pero vamos a ver una cosa, pero Luxemburgo, Bruselas, Estrasburgo. ¿Pero qué puede decir usted? No, pues esto es barato. ¿Cómo que es barato? Entonces está basado en los presupuestos de la Unión Europea y solamente partida presupuestaria de couriers, o sea, ¿cómo se llama esto? Mensajeros y comunicaciones internas con su propia ¿cómo se llama ese punto interno de ellos de comunicaciones? Solamente eso, porque están en 3 sitios, 30 millones de euros. Bien. Pero además, bien, eso ya es una barbaridad. ¿Y qué hacen todos esos metros ociosos? ¿Qué hacen? No pasa nada. Es que es muy importante. Cuando llegamos ahí, todos tienen su despacho. Los 700 y pico eurodiputados que tienen su despacho en Bruselas, lo tienen en Estrasburgo. Exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Está bien. Bueno, y entonces ya tenemos 3 sedes,
Bien, oiga, ¿y eso qué es el Consejo de Europa? ¿Para qué sirve? ¿Cómo que para qué sirve? Hombre, por Dios. Definición. Definir las estrategias políticas y de interrelación de Europa con el mundo. ¿Y estos mandan, legislan, hacen algo? No. Estos no hacen absolutamente nada, independientes. Estos son seres independientes. ¿Y cuántos son estos señores? No, aproximadamente unas 6.000 personas. Aquí, ¿no? Está bien, bien. Muy bien. Oiga, ¿y esto cuánto nos cuesta? ¿Esta broma cuánto nos cuesta? ¿Esta broma cuánto nos cuesta? No, diría Alejo Villaguar, nada. 1.800 millones. No cuesta nada. Viajamos en business, aquí más nada. 1.800 millones. De nada, calderilla. ¿Usted está de broma? No estoy de broma. Cuesta 1.800 millones de euros. Oiga, ¿y tribunales? Estos tribunales tan magníficos que nos hacen estas sentencias tan mal. ¿No tribunales? Pues será por tribunales. Será por tribunales, vamos. Tribunales, nosotros no vamos a quedar nosotros menos que tribunales. Bueno, tribunales, 3 tribunales. Ah, 3 tribunales. Sí, bien. Tenemos el Tribunal de la Unión Europea. Esto suena muy bien. Tenemos el Tribunal del Consejo de Europa, que no confundir con el Tribunal de la Unión Europea. Ya. Y luego, ¿qué más tenemos? Y dice, no, pero un momento. Y el Tribunal de la Unión Europea, no se vaya a quedar corta, tiene 3 tribunales más. Tiene 3 tribunales más, ya. ¿Cuántos tribunales tenemos? No, 5. 5. ¿Bueno? 5 tribunales. Y por cierto, y tenemos el Tribunal Internacional de la Haya, que no es dependiente de la Unión Europea, pero que está en Europa también. Digo, oye, usted, ¿y para qué necesitamos un Tribunal de Derechos Humanos europeo si tenemos un Tribunal Internacional Penal de Derechos Humanos de la Haya? No, es que nosotros somos europeos. Nosotros somos europeos y el Tribunal Internacional de la Haya es otra cosita. Oiga, pero vamos a ver, pero si este tribunal en su definición dice que tiene por objeto defender los derechos humanos y el del Tribunal Internacional Penal de la Haya dice exactamente lo mismo. No, pues que somos europeos. No se ponga usted pesado. Pues 3 tribunales, 4 tribunales simultáneamente en Europa. Pero todo esto que yo les explico, que les parecerá, y que lo hago con sorna porque es para tomárselo a pitorreo, dirán ustedes, bueno, pero todo esto tendrá un sentido. Pues le puedo garantizar una cosa. Nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz de explicar nunca el funcionamiento, ni hacer un organigrama de Europa. Nunca. En ese batiburrillo que nadie sabe lo que hace, todo el mundo termina por no hacer nada. Absolutamente nada. Eso sí, hay un órgano de control absoluto que se llama Comisión que gobierna Europa. Y esa comisión, que no ha sido designada democráticamente por los europeos, es designada por los Estados. Entre personas relevantes, como es el señor Almunia, con toda la relevancia del señor Almunia, o como son los famosos comisarios. Esos, que son al final 50 personas, controlan Europa. Por lo tanto, es profundamente antidemocrática y profundamente cara a Europa. Pero, ¿qué es lo peor? Lo peor, y es un hecho que tenemos que reconocer, y es por lo que hoy estamos aquí, es que esa Europa que está controlada por una casta de parásitos, porque no hacen rigurosamente, yo les puedo garantizar que yo he estado de la mano de Nigel Farage en la puerta del Parlamento y me ha dicho, ven un momento, siéntate aquí conmigo, esto lo he visto yo, siéntate aquí conmigo, mira lo que hacen, llegan, ponen su tarjetita, y se van. Pero no uno, no 2, ni 3, he visto hacerlo a 50, a 60, porque es algo que está en la cultura. Es algo que te dice tu compañero de Parlamento. Oye, no, pues aquí, con que vengas un día y medio, vamos, aquí más que de sobra. Más que de sobra. Yo he ido en 4 ocasiones, y una para dar una charla en el plenario, y he de decirles a ustedes que esto que cuento como una anécdota, me ha pasado los 4 días que he estado en Europa. En Bruselas, 3 y 1 en Estrasburgo.
Lo he visto, y se lo he visto hacer a reputadísimos diputados españoles. Yo se lo he visto hacer cuando, y lo digo, bueno, no voy a dar el nombre, de un reputadísimo eurodiputado periodista. Lo he visto hacer. Y esto pasa la tarjeta y irse. Y ya computa. El eurodiputado, no saben ustedes, llega el martes por la noche. Se marcha el jueves al mediodía. Eso no es broma. El viernes no hay sesiones. Y el lunes no hay sesiones. Y se embolsa 7.000 euros netos, más 2.000 y pico de dietas netas, más gastos de representación en torno a los 1.800 netos, más viajes pagados. Unos señores que ni legislan, ni controlan el presupuesto, ni realmente aportan absolutamente nada. Pero cuando ya estamos en esta situación, que hemos visto que es caro, que es antidemocrático, que es un entramado imposible de escudriñar cuál es la actitud de cada uno, dice, bueno, ¿y ahora qué pretenden ustedes? Casta, eurocasta, eurócratas, ¿qué pretenden ustedes? Pretendemos. Lo que queremos es terminar absolutamente con los estados. Queremos que todos los estados se subsuman en una sola entidad. Y para eso tenemos que hacer algo importantísimo, que es debilitar el Estado. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo quieren debilitar ustedes? Pues mire, hemos creado un programa, que es el programa del año 2017 al 2027, en el cual hemos decidido que Europa va a ser la Europa de las regiones, que lo habrán oído ustedes ya. Europa de las regiones. ¿Por qué la Europa de las regiones? Pues muy fácil. Es muchísimo más fácil someter, manipular a una región que manipular a un Estado. La vocación europea, en el proyecto europeo, está escrito, es hacer la Europa de las regiones, olvidando la Europa de los Estados, la Europa de las patrias. Porque es muy fácil someter a una región. Fíjese usted, mañana a los catalanes, si les ofrecen cualquier cosa, vamos, van besando por donde pisen los diputados. Si les dan acceso a través de esa vía. Pero además es que pretenden, además de esa Europa de las regiones, pretenden que Europa tenga un ejército. ¿Pero cómo me dice usted? Sí. Tenemos que tener un ejército común. Y tenemos que tener una representación solo internacional de Europa frente a todos el resto del mundo. Aniquilando por completo nuestros derechos de interlocución de Estado con Estado en cualquier lugar del mundo. Esto está escrito en el Tratado de Lisboa. Y para eso se nombra a un señor que se llama el Alto Representante de la Unión Europea, Ministro de Asuntos Exteriores. Y este señor, a partir del 2016, será el único que tendrá competencias para firmar los tratados, aniquilando por completo la soberanía que tenemos los estados de suscribir los pactos soberanos. Pero ya con esto termino. Pero ¿y Europa? ¿Somos todos iguales en Europa? En Europa realmente hay una sola Europa. Es evidente que hay dos Europas, pero vamos a ver. Resulta que hay una Europa de 28 estados. Una Europa que tenemos una política, o deberíamos tener una política económica, financiera, de compromisos, como hemos tenido nosotros, ya ha tenido Portugal, ya ha tenido Italia, Grecia y demás, de compromisos de convergencia que debemos atender. Pero un momento, vamos a ver. Para poder hacer esos compromisos o atender esos compromisos, unos lo hacemos midiéndonos con el euro alemán, y otros lo hacen midiéndose contra su propia moneda. Y el Tratado de Lisboa dice que los que están con su propia moneda no tienen que cumplir los pactos que establezcan dentro de la Unión Monetaria Europea y que en cualquier momento pueden entrar en el euro. Un momento. O sea, que los que se han quedado con la moneda entran cuando quieren, se salen, y los que estamos dentro con el euro nos
quedamos. Y a la casualidad, pues resulta que los que han tenido su propia moneda en esta crisis han sido los que han resistido. Hungría, país porque tengo un gran respeto, un enorme respeto, ha superado la crisis. No es que la ha superado, es que no ha tenido crisis. De 5 años, 4 ha crecido, con su forintto. La libra ha tenido 1 año de déficit. La corona danesa, ni 1 año. La corona checa, que se acaba de incorporar, ha tenido 2 años de los 5 de crisis. ¿Saben ustedes esto del euro, el euro que tanto apasiona? ¿Saben ustedes, de los 28 países, cuántos tienen suscrito el euro? Muchos me dirían, oh, la mayoría. Pues no, de los 28, 18. Hay 10 que no tienen suscrito el euro. ¿Y qué casualidad? Han sido los que han resistido. Europa ha dado resultado en esta crisis. Europa se creó para que en situaciones de crisis todos saliéramos a flote en 2 días. ¿Ha servido? ¿Nos ha sacado la crisis en los 2 días siguientes a empezar? No ha servido para nada. ¿Quién se ha salvado de la crisis en Europa? Los que han mantenido su moneda. ¿Es que el euro era realmente tan buena medida, o es tan buena medida, que nos iba a poner en una situación imposible de competencia? Pues el euro no ha servido en esta crisis. Hace 6 meses estábamos hablando de que el euro se destruía, de que el euro desaparecía. No ha servido el euro. Por lo tanto, el ser escéptico con este concepto de Europa está amparado en razones más que de peso, razones que no son nuestras, razones que son del 70% de los europeos, porque el 70% de los europeos no vota, el 70% de los europeos no cree en esta Europa. Oiga, y además, ustedes, los frikis, ustedes los marginales, ustedes que no, que mire usted que Inglaterra, el señor Cameron, que no es un friki, será otras cosas, pero no es un friki, es un señor perfectamente reconocido, perfectamente integrado en el establishment y en el sistema europeo y homologado por el sistema, ha dicho que en el 2017, dentro de 3 años, va a hacer un referéndum en Inglaterra para decir si Europa sí o Europa no. Y a continuación ha dicho Dinamarca, pues nosotros también. Y Suecia, pues nosotros también. Y Holanda lo va a llevar a referéndum. ¿Por qué? Porque en neto la balanza es negativa, como decía Cameron el otro día. ¿Qué me da Europa? ¿Qué me cuesta Europa? Pero no solamente ya qué me da en términos económicos, ¿qué me da efectivo? ¿Tengo un parlamento democrático que me legisla de forma democrática o me legisla la comisión? No me da, no me aporta. No quiero estar en un sitio que me aporta. Ahora, sí quiero, como dijo Cameron el otro día, quiero volver a una unidad de intereses económicos. Y eso es lo que nosotros queremos. No queremos que desde Europa nos imponga la norma contra la vida. No queremos que desde Europa nos impongan las uniones homosexuales. No queremos que desde Europa nos impongan la eutanasia. Por eso, es fundamental que en esta ocasión seamos capaces de llevar un proyecto a Europa desde España, el único país donde no hay representación euroescéptica en el Parlamento Europeo, porque en todos los demás países de Europa, en todos, incluido Portugal, hay representación de proyectos homólogos a nosotros. En Europa, en España, no. En esta ocasión es necesario llevarlo a Europa y decir que queremos una Europa sí, pero no así, que queremos una Europa de Estados, que queremos mantener nuestra soberanía, que queremos mantener nuestra identidad. Y para esto es fundamental que desde hoy hasta el próximo día 25, estos próximos 15 días, cada uno de vosotros nos ayudéis a difundir este programa. Porque lo que estamos diciendo lo dice mucha gente. Suena raro en España
pero lo dice mucha gente en Europa. Lo dice gente que gobierna, estados que gobiernan. El próximo día 17 de mayo vamos a tener una reunión de todos los partidos pro vida, pro familia, y que discutimos el concepto de Europa en París. Allí todos los que van a ir tienen representación menos nosotros. Una vez más voy a ir a una reunión de estas características con la vergüenza de que en España no hemos sido capaces de llevar al Parlamento Europeo un proyecto como lo tiene Hungría, Polonia, Italia, Irlanda, Francia, Alemania, Dinamarca, Inglaterra. Y yo voy a tenerme que sentar una vez más en esa reunión del día 17 de mayo diciendo, señores, no tenemos representación. Pues este es el momento. Esta es nuestra oportunidad. Las elecciones europeas son un voto, una persona de la misma calidad. Tenemos una circunscripción única. No hay nacionalistas, ni mucho menos desvirtuación de la ley. No, bueno, sí la hay, pero para los siguientes escaños. Aquí es un voto de circunscripción única. Por lo tanto, es nuestra oportunidad. Somos el único proyecto en este momento en España que, además de poner este punto de escepticismo respecto a Europa, somos capaces, sin titubeos, con absoluta claridad, de llevar unos principios y valores que son innegociables, que no admiten compravenda y que no vamos a bajar bandera bajo ningún concepto. Pase lo que pase, como han intentado hoy en Pamplona, donde nos han intentado los batasunos agredir. Por mí, ni con batasunos, ni con nacionalistas, ni con vamos a bajar una sola de nuestras banderas. De mayo. 25 de mayo. Yo os pediría que cogierais este altavoz, os lo pusierais al hombro y fuerais recorriendo por todo Madrid, por todas vuestras casas, haciendo altavoz de impulso social. Merece la pena esta batalla. De verdad que merece la pena. Es nuestro momento. Por favor, ayudadnos. Por favor, 15 días de vuestra vida, 15 días que sabemos que van a ser un tremendo sacrificio, pero os necesitamos. Nos tenemos que dar a conocer. Os garantizo que cuando nos damos a conocer, la gente se suma a nuestro proyecto. Porque lo que decimos es de sentido común. Porque lo que decimos es lo que piensa la mayoría de los españoles, porque ahí están ese 70% de españoles, 67% concretamente en el caso de España, que está reaccionando bien mediante un voto en contra, mediante un voto en blanco o mediante no votar. Pues bien, llamemos a todas esas personas para decirles que ahora se tienen que votar porque va a ir a Europa un proyecto que va a defender lo que ellos quieren y para ello queremos contar con vosotros. Muchísimas gracias y por favor, votar Impulso Social.